¿Qué tal? Después de unos problemas técnicos, acá estamos. Como siempre que lanzamos alguna actividad online, suele haber algunos temas técnicos que dilatan un poquito el momento. Mucha energía mueve la tecnología. Sí, algo está pasando, alguna gente no se está pudiendo conectar, cosas que pasan a este clic. Así que pues será momento de hacer el clic, ¿no? Así es, así es. Mi nombre es Federico Caivano. Juan Pablo Caivano. Somos Conexión Pineal y vamos a ocupar nada más que una horita y algo de tu tiempo para empezar a hablar de este proceso. Sí, vamos a hacer dos ejercicios y tres procesos. Espero que tengas para escribir, porque vamos a hacer ejercicios de escribir y dos ejercicios de conexión. Te vas a llevar un regalo extra, así que ya mismo nos lanzamos. Así es, anda a buscar algo para anotar, tener a mano y vamos a ir comenzando. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que estamos sintiendo en el mundo? Que está cambiando demasiado rápido. Ya cada vez sentimos que los cambios son más y más y más potentes, la inteligencia artificial tomando más el control. Decimos qué va a pasar con el trabajo de las personas, la ansiedad está muy presente, el nerviosismo. Hay más de 50 conflictos bélicos en todo el mundo y eso lo vamos sintiendo como que a veces todo se está moviendo demasiado rápido. Todos los cambios se están dando mucho más rápidos de lo que se solían dar, porque siempre hubo cambios. Si hay algo que es constante, es justamente el cambio. Pero ahora lo sentimos quizás un poco más potente de lo que lo veníamos sintiendo en estos tiempos. Todo esto se está dando de una manera clara, constante. Vemos también que sentimos que el tiempo se está acelerando. Esto es algo que lo venimos notando hace muchos años, ¿no? Las 24 horas de hoy no son lo mismo que las 24 horas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Hoy hasta ya podemos leer en los periódicos más simples, más comunes, cómo se habla de que el tiempo se está acelerando, que realmente estamos en un momento donde ya los días no son 24 horas, ¿no? Podemos ver esta información que está en muchos lugares, en muchos lados, y lo sentimos, más allá de que lo lea, más allá de que venga alguien y me diga, te lo compruebo científicamente, que nos gusta escuchar eso, en nuestra experiencia lo podemos tener claro. Ya no nos alcanza el día de la manera que nos alcanzaba todo esto. ¿Y qué pasa con todo esto como resultado? Me siento cansado, me siento frustrado, que no puedo lograr los objetivos que quiero lograr, que no puedo lograr esos resultados que quiero lograr y a veces me siento sin energía, sin fuerza y lo que es peor, sin ideas, sin ideas. Siento que mi creatividad se empieza a apagar. Por eso, ahora es el momento de hacer un clic. Porque podemos hacerlo, podemos ayudarte a hacer ese clic. Te contamos quiénes somos en Conexión Piñal, Juan Pablo y Federico Caivano, más todo el equipo de Conexión Piñal. Llevamos más de 15 años en la activación de la glándula pineal. Llevamos más de 15 años haciendo este proceso a través de seminarios, mentorías, talleres, retiros, viajes, procesos en los cuales conocemos y te podemos ayudar para hacer ese clic. Te podemos ayudar. Este proceso que llevamos haciendo, que está basado en la activación de la glándula pineal, lo primero que te vamos a decir es que esto de hoy, el clic, no es la activación de la glándula pineal. Para eso se necesitan más horas, muchas más horas, necesitamos casi 10 horas, pero para esto te vamos a dejar algo que seguramente te va a ayudar y te va a hacer ese gran clic y ese gran cambio. Llevamos haciendo esto por muchos países, más de 10 países, más de 18.000 personas ya han pasado por esta activación y ya han hecho un clic. Mira, hay gente que ha pasado por la activación y ha podido lograr cosas extraordinarias o solo unos simples cambios, pero nadie ha pasado por la activación y ha dicho he quedado igual o simplemente un curso más. Eso no es, eso no pasa. Y este clic tampoco lo va a hacer. Parece corto, parece rápido, pero te va a ayudar y te va a cambiar. Esto
te vamos a pedir que nos sigas durante apenas 1 hora y media, quizá un poquito menos, para que puedas hacer ese gran clic. Este proceso que llevamos hace 15 años no solamente es talleres, seminarios, sino todo un plan completo, le llamamos Hacia la Libertad Creativa, donde el punto más alto son los viajes, viajes que hacemos a Tulum, a México, a Egipto, a los lugares donde se ha recordado esa potencia, donde es tiempo de recordar esa potencia. Pero hoy vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar por hacer ese clic que nos lleve hacia otro lugar, a otra fuerza, a otra potencia. Vamos a empezar en ese proceso. Y más allá de toda esta experiencia, los libros que hemos tenido juntos y un montón de cosas, te vamos a ayudar hoy mismo para que hoy mismo puedas hacer este cambio. Estos tiempos, como decía Fede recién, son tiempos de desafío, tiempo de poder sacar esa fuerza y esa versión más poderosa dentro nuestro. Y todo esto está relacionado con esto que hablamos, porque en estos momentos, más todo este acelere del tiempo nos genera todos esos temas, pero al mismo tiempo es el gran momento, todo eso que nos genera el abrumarnos, el cansarnos, en complicarnos, al mismo tiempo es el gran impulso creativo. Es por eso que para alcanzar ese clic que nos transforme en quien todavía no somos, vamos a analizar algunos aspectos antes. Acompáñanos en este proceso. Simplemente toma papel y lápiz y anota cuál es tu mayor deseo. Algo que querés lograr, algo que querés manifestar. Seguramente tenés muchísimos, pero trata de buscar el mayor deseo. Esa pareja, esa familia, ese trabajo, esa salud, eh, ese viaje, esa tranquilidad. ¿Cuál es tu mayor deseo ahora, en este momento? Esto va cambiando a través del tiempo, va subiendo y bajando según una escala, pero al día de hoy, si tuvieras que poner ese mayor deseo y elegir uno, ponelo, anótalo. Tómate unos segundos y anótate. ¿Cuál es tu mayor deseo hoy? Bien, ya lo tenés ahí, ya estás ahí. ¿Y qué es lo que pasa seguramente con, con este deseo? ¿Por qué no lo estás teniendo? ¿Por qué no estás logrando manifestarlo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay de alguna manera un lugar donde estoy y lo que deseo. ¿Y qué está en el medio de eso? Entre ese deseo que quiero lograr y ese objetivo que es tenerlo, lo que deseo y donde estoy, hay una brecha. Hay una brecha. Yo estoy acá y deseo algo que está acá. Y está esta brecha. ¿De qué está compuesta esa brecha? ¿Qué crea esa brecha? ¿Cuál es el material con el que se va armando esa brecha? Por un lado son los miedos, el miedo a fallar, el miedo a tener éxito también, porque le tenemos miedo a tener éxito. Muchas veces prefiero seguir siendo la víctima que soy, prefiero seguir siendo el que se queja todo el tiempo, prefiero seguir siendo el que no toma mayor responsabilidad, el que no maneja más energía, el que no tiene más energía a su cuidado, que es el miedo que me está moviendo. Es gran parte de esa brecha. También tengo hábitos que justamente me alejan cada vez más de eso que deseo, que desde un punto de vista intelectual capaz lo deseo, pero tengo unos hábitos que no van acompañando esa meta que quiero lograr. Creencias limitantes, que todos lo tenemos, que todos tenemos creencias limitantes. Las creencias no son ni malas ni buenas, pero hay muchas que nos limitan. Hay creencias que nos potencian, otras que nos limitan. Y hay creencias limitantes, una que seguramente tenés, porque la tenemos todos, en eso que no quiero lograr, es que te juro que yo ya intenté todo. Ya lo hice todo. Me encantaría llevarme bien con mi familia. Intenté todas las maneras para hablar. Y si te dijera enumeralas, escribílas en un papel, como mucho habría 5, 6, 7 maneras que intentaste, como mucho, capaz no pasa de 3 o de 4. O sea que ni siquiera intentaste todas, pero tenemos la creencia de que ya hicimos todo lo que podíamos hacer. De hecho, ya hice todo lo que podía hacer y esto no se da.
Parte de esa brecha también es el campo emocional descontrolado, el estrés, la depresión, que está tan presente. Acabamos de venir acá de la Asamblea Mundial del Desarrollo y la Paz y mostraban los números de las personas con estrés y depresión a nivel global y de las tasas de suicidios que se daban en personas en empleos formales, o sea, gente que está trabajando, que está activa, y es altísimo, es mucho más de lo que pensamos. El campo emocional se descontrola siempre. El problema es cuando se va a demasiado estrés o a demasiada angustia, dolor, que es depresión. Y esa falta de energía vital, esa falta de ese impulso para crear esa energía, esa chispa de adentro que nos mueve, que es la que nos lleva adelante para las ideas. Esa fuerza, esa energía que nos mueve a cada día, que nos hace levantarnos de la cama, que no tiene que ver relacionado con que si tengo trabajo, si no tengo trabajo, si tengo familia, si no tengo familia. Hay una fuerza, una energía de adentro que me lleva. Parte de esa brecha está armado por todo, o por todo esto, o por gran parte de esto, y se va complementando con las otras. Justamente lo que tengo que ver es empezar a romper esa brecha, empezar a achicarla, a que se vaya deshaciendo más y más. Lo que vamos a pedir ahora es que tomes nuevamente ese papel, ese lápiz, y que anotes qué te detuvo en el pasado para lograr eso. ¿Por qué eso decís que no está, que no lo pudiste lograr? Capaz son miedos, capaz son creencias limitantes, capaz te sentiste abrumado, capaz son malos hábitos, o sentís que falta algo, que no, el gobierno no fue el correcto, la economía no te acompañó, que tus padres, tu pareja, tus vecinos, tu jefe, tus empleados fueron los que causaron esa situación. Empezá a anotarlo, a ponerlo claro. ¿Por qué anotarlo? Porque nos trae una mayor claridad de esa idea vaga que puede tener a tenerlo mucho más claro. Y pasan ciertas cosas. Lo empiezo a ver a eso que es algo como muy grave, como algo más sencillo, o tener una claridad de decir, pará, sí, realmente esta historia que me estoy contando de por qué no tuve esto, son más excusas, es más parte de esa brecha de creencias limitantes, de miedo, de malos hábitos o de esa falta de energía que de otra cosa. Y por último, lo que más te agobia hoy en día. ¿Cuál es el mayor problema en este momento? ¿Cuál es el mayor problema que tenés en este momento? Lo que más te está agobiando. Problemas tenés muchos, como tenemos todos. Las únicas personas que no tienen problema están en el cementerio. Todos tenemos problemas. Pero ¿cuál es el que más te agobia en este momento? Que dirías, ah, qué ganas de sacarme esto de encima. Por favor, quiero que esto desaparezca. Anótalo. Anótalo de una manera simple. Y vamos a volver a eso. El clip principal no es solo comprender que todo es creación. Todo es creación. Para todos nosotros hoy no es tan raro para los occidentales entender este concepto que existe tanto en el Oriente y tanto en tradiciones antiguas y ancestrales, que todo es creación. No es tan complicado entender esto, pero entender que todo es creación es apenas el comienzo de este proceso. Uno, no solo es importante entender que todo lo que vivimos, que todo lo que sucedimos, todo eso que anotamos recién es parte de nuestro proceso creativo. Más allá de que uno crea que el problema es el gobierno, el Estado, mi preparación, los recursos o lo que sea, todo es creación. Esto parece simple, pero nos cuesta entenderlo. Más allá de que podamos entender conceptos que hoy están muy en boga y que son muy conocidos, hoy es muy fácil de acceder a frases como el del gran Nikola Tesla diciendo: si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y claramente, energía, frecuencia y vibración terminan siendo parte de las grandes claves de nuestra vida. Estos conceptos que solemos mezclar, que entender como si fueran lo mismo y coloquialmente los usamos como lo mismo: buena energía, mala energía, alta vibración, baja vibración, buena frecuencia, baja frecuencia, y nos terminamos confundiendo. La energía es una fuerza.
No puede ser buena, no puede ser mala, en todo caso podrá ser mucha o poca. Vibración está hablando de movimiento, ni siquiera de cantidad de movimiento, ni de fuerza del movimiento, solo que la energía, en este caso, está en movimiento. La frecuencia puede ser mayor o menor. Frecuencia es la cantidad de veces que algo sucede en determinado tiempo. Puede suceder más veces alta frecuencia, menos veces baja frecuencia. Pero para determinar que una frecuencia es alta o baja, la debemos comparar con otra. Porque si nosotros decimos 5000 Hz, ¿es alta o baja frecuencia? Depende, ¿con qué la comparamos? ¿Con 500 Hz? ¿Con 50.000 Hz? Entonces, esto nos empieza a dar un poco de entendimiento de este proceso. Energía, frecuencia y vibración. Energía es fuerza, la cual está en vibración, en movimiento a una determinada frecuencia. Esto que parece una tontería es la clave de todo ese proceso. ¿Qué es energía en nosotros? ¿Qué es la fuerza que mueve? La cantidad de fuerza que movemos. La que genera las ideas. ¿Las ideas de dónde vienen? De una fuerza, de una potencia. La que me da la fuerza para llevarla adelante. Ideas no faltan. Ideas no faltan. Ideas puedes tener muchas, pero lo que pasa es que después no tenemos la fuerza vital, la potencia del origen para llevarlas adelante. No es la clave tener ideas. La clave es tener la fuerza para llevarlas adelante. Si bien esa fuerza, esa potencia que es la energía, esta energía genera ideas, después además tenemos que tener esa fuerza que nos permite llevarlas adelante, crearlas, manifestarlas, la potencia del origen, la fuerza vital. Tendemos a pensar que esa fuerza, esa potencia está en el pensamiento, que nuestro pensamiento genera ideas y que a veces tenemos las fuerzas de llevarlas adelante y otras no. Es un concepto muy occidental, muy normal, diciendo como pienso, existo. Pienso, luego existo, decía Descartes, y de ahí, en realidad decía dudo, luego existo, pero y ahí empezamos a confundirnos. La verdad que nosotros creemos que el pensamiento es el origen de nuestros procesos creativos, la fuerza que da clave a todas nuestras creaciones. ¿Y si empezamos a entender que el pensamiento es solo el final del proceso creativo? Que todos nuestros procesos creativos llegan al final a un pensamiento, pero que no nacen en el pensamiento. ¿Y si invertimos la carga? ¿Y si antes del pensamiento está la idea? Y esto nos podemos dar cuenta en algo muchas veces común, y es, vengo manejando, yendo a la casa de alguien donde yo creo que le tengo que decir un montón de cosas, y mientras las vengo en ese momento viajando, me parecen coherentes, armadas, y cuando las tengo que decir, no sé qué pasó. Sonaba tan bien en mi cabeza y tan desordenado en lo que pasó. La idea y el pensamiento tienen distinta frecuencia, están como a distintos niveles. Por eso a veces nos cuenta bajar las ideas al pensamiento. Eso es lo que hicimos recién cuando Fede les hacía escribir. No era simplemente para poder verlo, leerlo, es la forma de bajar una idea que está como en otra frecuencia distinta al pensamiento. Pero las ideas, como decíamos recién, tienen un origen, tienen una fuerza, tienen una potencia que las dispara. Y ahí está la clave de todos nuestros procesos creativos, en la fuerza, la potencia, la que dispara las ideas que se transforman en nuestros pensamientos y que detonan todos nuestros actos creativos. Pero lo que genera resultados son las acciones. No, las acciones terminan siendo la forma, la manera en la que toda esa fuerza creadora que empezó en una fuerza, llamémosle fuerza, que se puede transformar en ideas, que se pueden transformar en pensamientos. Las acciones es solo la forma de llevarlos adelante. Pero vamos a ponerlo en un ejemplo claro para que lo podamos ver todos y poder sentirlo. Vamos a suponer que estamos en ese proceso y que esta fuerza que da idea, que da origen a las ideas y se transforma en pensamiento, son sentimientos y emociones. ¿Son lo mismo? No. De entrada todos podemos decir, pero no son lo mismo. ¿Y en qué se diferencia? Y ahí podríamos tener más discusiones. Algunos podrían decir, no, se diferencia en la duración, unos duran más que otros. Alguien podría decir, no, la diferencia está en la potencia, son más fuertes las emociones que los sentimientos. Otros podrían decir los sentimientos que las emociones. Pero lo vamos a dividir en algo mucho más sencillo, en el origen. ¿En qué las detona? Las emociones son detonadas
por algo externo. Me pasó, no me pasó, me dijo, no me dijo, me sucedió, no me sucedió. Y entonces tengo alegría, llanto, tristeza, angustia, ansiedad, culpa, vergüenza o victoria. Y los sentimientos, pues vamos a decir que es un origen desconocido. Yo no sé por qué amo a los que amo. Yo no sé por qué dejo de amar a los que dejo de amar. Es que hacen cosas malas y hacen que me dejen de amar. No, ese termina siendo uno de los grandes problemas. Si alguien quien amás hace algo tremendo, terrible, vos te podés enojar mucho. Pero el gran problema del sufrimiento es que mañana lo vas a seguir amando. Las emociones tienen una fuerza, pero no invalidan el sentimiento. Los que tienen hijos lo saben, muchas veces sintieron la emoción de querer retarlos, golpearlos, o sea, cualquier tipo de cosas, pero al final la emoción no invalida el sentimiento, porque tiene una potencia distinta. El sentimiento tiene una diferencia. No lo puedo prender, no lo puedo apagar, ni cuando quiero. No me puedo enamorar de quien quiero, no puedo dejar de amar a alguien que amo. En cambio, las emociones sí pueden hacer que alguien me haga en un instante sentir una alegría tremenda y 3 segundos después puedo sentir un odio irracional con la misma persona, porque las emociones varían, cambian, saltan, dependen del estímulo. Los sentimientos pareciera que no tienen una razón de ser. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Pero como les decíamos, vamos a un ejemplo claro. Supongamos que es invierno. 11:30 de la noche. Hace frío, estás en pijama, preparado para irte a dormir. Y no importa si fue una emoción, es decir, viste una publicidad, viste una imagen, alguien haciéndolo en una propaganda, en un reel, en un TikTok, o simplemente nació esa sensación, esa fuerza. Es decir, hubo un estímulo o nació solo, emoción o sentimiento. Esa, eso que nació, inmediata, que lo podemos llamar el sentimiento, como todo junto, trae una idea, y la idea es que antes de dormir quiero algo dulce, antes de dormir no me puedo dormir con esto. Y se transforma en un pensamiento claro. Chocolate, 70% cacao. Es decir, una fuerza, sentimiento, emoción. Da lo mismo. Da lo mismo que conozca el origen emoción, que no conozca el origen sentimiento, se transformó en una idea. Algo dulce. Y ese algo dulce se concretizó. Ya no era algo dulce, era un chocolate 70% cacao. Y voy y le pregunto a la gente que está conmigo en mi casa, ¿tenemos chocolate 70% cacao? Y quizá él me dice, no, tenemos un caramelo de naranja. Y entonces ahí me quedan dos posibilidades. O me como el caramelo y me voy a dormir, y mañana veo si me compro un chocolate, o me cambio, me saco el pijama, me subo al vehículo y salgo a buscar un chocolate. Ven que la diferencia no es la idea, tampoco es el pensamiento. Lo que va a determinar que me coma cualquier cosa dulce o que vaya a buscar lo que yo quiero no es ni lo que pienso ni mi idea, es la fuerza del sentimiento que motivó la idea que se transformó en pensamiento. Porque lo que realmente determina nuestros procesos creativos no es lo que pensamos, no es las ideas que tenemos. Nos gustaría pensar que es así porque los podemos manejar. Es la fuerza del sentimiento que las origina. Por eso, una gran manera de darnos cuenta con la energía que nos vamos moviendo es preguntarnos cómo me siento, qué sentimiento me está moviendo principalmente. Básicamente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, el campo emocional que está aquí entre el plexo y nuestra cintura, acá realmente está como nuestra central de energía, donde vamos marcando con la potencia que nos vamos moviendo. No es lo mismo que me empuje una emoción, no es lo mismo que me empuje un sentimiento. ¿Y cómo nos movemos? Nos movemos como una montaña rusa. Nadie puede decir estoy todo el día feliz, estoy todo el día amargado, estoy todo el día peleado, pero hay una línea que más me mueve. Soy una persona que casi siempre está con miedo, angustiada y ansiosa, que tiene sus momentos de felicidad, o soy una persona que está principalmente feliz, que tiene sus momentos de enojo y de amargura. Y es la gran clave que va a determinar con la potencia que nos vamos moviendo. Nuestro cuerpo físico es un equipo electrónico. Tiene carga, tiene corriente, hay electricidad dentro nuestro. Sin electricidad no se movería
el corazón, no habría pensamientos, no se moverían los músculos, no habría vida de la manera en que la entendemos. Y este campo eléctrico, que tiene a su vez eh, polaridades, tiene un lado femenino, un lado receptor, un lado emisor, un lado positivo, tiene polos, entonces tiene electricidad, tiene polos, también tiene magnetismo, es un equipo electromagnético, emite ondas electromagnéticas. Todos nuestros órganos principales emiten ondas electromagnéticas, un campo electromagnético. Hoy en día ya la ciencia lo ha medido. Esto se hablaba ya hace más, casi 100 años, en los años 30 del siglo pasado, se hablaba del campo electromagnético del cuerpo. No se podía medir en ese momento. Se le daba mucha importancia, como siempre se le dio en nuestra cultura, a la parte intelectual, diciendo que el cerebro era el mayor campo electromagnético, pero pudimos comprobar a principios ya de los años 90 que el mayor campo electromagnético realmente es nuestro corazón. De acá es donde sale el mayor campo electromagnético. Y que este campo electromagnético se expande o se contrae según la calidad del sentimiento que nos va a manejar. A medida que estamos en un sentimiento más cerca del amor, de ese sentimiento que nos hace sentir plenos, llenos, se expande. Cuando estamos más cerca de un sentimiento del miedo que nos frena, que nos detiene, que nos paraliza, este campo se contrae. Y esto lo podemos darnos cuenta fácilmente cómo nos movemos de una manera simple cuando estoy enamorado y tengo algún problema, alguna situación, le encuentro la manera, encuentro la flexibilidad, veo la solución, no tengo ningún problema en comportarme, como diría Bruce Lee, como el agua y adaptarme a donde sea. Cuando me mueve el miedo y tengo una situación, por más pequeña que sea, no le encuentro la salida, siento que me voy a morir en ese momento. Por eso cambia y es importante revisar la calidad del sentimiento, del campo emocional, cómo se va moviendo. Y esto está muy relacionado a otra pregunta que deberíamos hacernos. Primero es, ¿qué sentimiento me mueve? ¿Cómo está mi campo emocional? La otra pregunta es, ¿en qué creo? ¿En qué creo? Algo que no solemos hacerlos casi nunca, pero realmente nuestras creencias juegan un rol fundamental en todo este proceso, porque mueven mucho nuestras creencias, el campo emocional. Preguntarnos en qué creo es fundamental. Pregunta que capaz no hicimos. ¿Y por qué es importante? Porque en lo que creo, creo. En lo que creo de creer, creo de crear. Y las creencias, como decía, o nos potencian o nos limitan. Y muchas veces, especialmente en nuestra cultura occidental, tenemos muchas creencias limitantes. Creencias limitantes desde el grado de esto no tiene solución, esto es incurable, lamentablemente eh, ninguno que nazca en este país que tenga esta situación puede lograr cambiar algo. Tenemos creencias que es importante empezar a revisarlas porque es la materia prima de todo este proceso. Nuestras creencias mueven el campo emocional de una manera increíble, increíble. Por eso, ahora anoten rápidamente, anoten rápidamente. Eh, Vamos a dar 3 minutitos tomados acá, cronometrados por acá, de los pensamientos que vengan a tu cabeza. En estos 3 minutos, comenzando ya, anotalos, todos los que vengan, anda anotándolos. 3 minutos parece un montón de tiempo cuando tengo que hacer algo a veces. Y a veces parece un suspiro. Pasado capaz los 30 segundos ya no tengo, digo, no tengo ningún pensamiento. Algo está viniendo en tu cabeza. Qué molesto que es esto, ya no sé qué poner. Pero hay cosas que están dando vueltas ahí en tu cabeza. Empezá a notarlas.
Todavía falta. 20 segundos. 5. Estamos. Hicimos 1 minuto y medio, no 3 minutos. ¿Por qué? Porque hasta nos cuesta estar con nosotros. Y esto es importante para darnos cuenta también ese poder de la atención, otro gran poder que tenemos en nosotros. Nuestra atención es díscola. Nuestra atención va. A veces es algo como un perro indomable, un caballo indomable que tengo y al que todas las mañanas me tengo que montar. Tengo que pasar varios segundos dirigiendo mi atención hacia un lugar en específico y hacer una tarea específica y me cuesta. Enseguida se empieza a mover. Hoy en día se habla de la economía de la atención, justamente porque la atención ha sido un tema siempre, siempre, desde hace más de 2000 años los griegos hablaban del problema de la atención. Lo hablaban en Asia también, pero nunca ha sido un problema más grave como el de hoy en día, donde la atención está puesta a prueba constantemente. Donde está mi atención, ahí va mi energía. Donde está mi atención, en eso me convierto. Donde está mi atención, ahí estoy yo. Es importante empezar a darnos cuenta dónde está mi atención. Y es otra pregunta que nos tenemos que hacer. No solo la calidad del sentimiento, qué sentimiento me mueve a esto, eh, qué creencia tengo sobre esto, sino también dónde está mi atención. Mi atención puede estar en dos lugares principalmente, en lo que quiero que entre en mi vida o en lo que quiero que se vaya de mi vida. Casi siempre dónde está, en lo que quiero que se vaya de mi vida. Y nadie en su sano juicio quiere que se vaya de su vida algo que lo hace sentir bien. Siempre tengo la atención en lo que me molesta, en lo que me angustia, en lo que me lleva más cerca del miedo. Y si mi atención está la mayor parte en lo que me lleva más cerca del miedo, ¿qué sentimiento me voy a ir moviendo? ¿Cómo va a estar mi campo emocional? ¿Qué energía va a ser la que me va moviendo? Por eso es importante en qué te enfocás, en qué estoy llevando mi atención, en lo que quiero que entre en mi vida o en lo que quiero que se vaya de mi vida. Es básicamente la decisión más importante que puedo hacer. ¿Dónde estoy llevando mi atención? Entonces, revisemos un poco eso que acabas de anotar, a ver esos pensamientos que dan vuelta. ¿En qué te estabas enfocando? ¿En lo que te falta? ¿En lo que tenés? Eh, ¿En sostener esa alta frecuencia que estás o en sostener esa baja frecuencia en la que estás y estar quejándote de ahí? Realmente, ¿qué energía me está moviendo? ¿Dónde estoy llevando esa atención? ¿Cuánto la direcciono? Porque está buenísimo que diga, pará, esto no lo tengo. Bueno, ¿por qué no llevo a todo lo que me hace sentir de otra manera para de ahí tener la energía para poder lograr eso, tener la creatividad y la fuerza para poder lograr eso? ¿Qué significa eso en vos? Que te encuentres en ese lugar. ¿Es un nuevo comienzo o es un castigo? ¿Es una manera de buscar nuevas fórmulas para ver cómo transformás esa situación o simplemente decís por qué Dios me abandonó, por qué la divinidad me dejó así, por qué el mundo es tan malo conmigo? ¿Te parás como una víctima o te parás como un creador en ese proceso? ¿Te enfocás más en lo que podés controlar o en lo que no podés controlar? Yo no puedo controlar ciertas situaciones, no las puedo controlar, no dependen directamente de mí, pero sí puedo controlar quién soy yo frente a esas situaciones, dónde decido enfocarme y cómo decido manejarme frente a eso. Cuando me enfoco en lo que no puedo controlar, ¿qué sentimientos? ¿Cómo está mi campo emocional? ¿Qué va generando en mí? En todo eso que anotaste, ¿tiene que ver más con el pasado, con el presente o con el futuro? En eso que estás ahí, ¿dónde te estuviste parando? Hay un algo que es fundamental y que debemos, alguien sobre el tiempo, pasado, presente, futuro, podemos entender mil cosas.
Pero no estamos hablando de todas las posibilidades que haya de entender. Estamos hablando de la que más te convendría entender. Y aquí vamos a traer algo que te va a parecer tonto, pero acompáñanos en el pensamiento. El pasado es destino. El futuro es todo tu libre albedrío. El pasado es destino. Porque lo es que si yo hubiera hecho tal cosa, el pasado hubiera sido distinto. Si me hubiera pasado tal cosa, si me hubiera tocado, si mi padre hubiera sido, si mi madre hubiera sido, si aquella persona hubiera sido. ¿Sabes qué? Pensalo, créalo, sentilo de esta forma. El pasado es destino. ¿Cómo fue? Es como iba a ser. Podría haber sido otra cosa. No hay pensamiento más inútil que el podría haber sido. Porque en realidad es. No estamos diciendo que el pasado sea destino y que lo que pasó es porque estaba escrito en las estrellas. Estamos diciendo que lo pienses de esa manera. El pasado es destino. ¿Cómo fue? Es como tenía que ser. Y que no había ninguna otra posibilidad de hacerlo. Y si había otra, hoy da exactamente igual. Porque si hay algo donde tenés ninguna capacidad de acción, es en el pasado. No tenés nada para poder cambiar tu pasado, tus decisiones, tus acciones, tus resultados, lo que hicieron otros con vos, lo que vos hiciste equivocado. No tenés ninguna posibilidad de mejorar eso, pero tenés todas las posibilidades de modificar el futuro. Si yo empiezo a elegir creer, no, pero es que no, elegir creer mi pasado, con todo lo bueno, con todo lo malo, con todo lo que fue mi destino. Entonces, de esa forma, no tengo más que preocuparme por él. ¿Por qué? Porque fue como fue. Pero tengo en mí todas las posibilidades para modificar el futuro desde el presente. Y entonces hace que hacia atrás llegue una sola línea de tiempo, inmodificable, imperturbable. La sagrada línea del tiempo, diría Marvel. Y a partir de hoy, tengo todas las posibilidades del futuro. Es una forma de elegir, sentir, creer, crear. Si de esa forma yo empiezo a no preocuparme por el pasado, es decir, ¿de qué sentido tiene? Pero sí ocuparme del presente para modificar el futuro, en mí están todas las posibilidades de crear un mundo nuevo y de convertirme en el amo del proceso creativo, sacando toda mi atención del pasado, llevándola al presente para crear el futuro que quiero. Parece un juego, parece magia. Bueno, pero así es. Simplemente, si yo logro enfocar mi energía creadora en las creencias que me potencien para poder tomar las acciones que me lleven al resultado que quiero. ¿Parece un deseo? Pues simplemente es entender cómo funciona el proceso creativo. Entonces hacemos miles de acciones y miles de planes de acciones, pero los planes de acciones no tienen mucha importancia si antes no reviso las creencias y si mucho antes que las creencias no me enfoco en el campo emocional. Porque en el campo emocional está mi energía. Todos entendemos que la energía depende mi fuerza creadora. No le digas energía, mi fuerza creadora, mi potencia para modificar un resultado. No depende de lo que estudié, no depende de mis habilidades entrenadas o naturales, depende únicamente de cómo puedo mantener mi campo emocional. Porque yo puedo haber estudiado mucho para el examen, pero si estoy nervioso, todo eso desaparece. Entonces, si yo enfoco toda mi atención en mantener mi campo emocional estable, no estamos hablando de alegría, tristeza, llanto, enojo o ansiedad. Estamos hablando de mantenerlo calmo, una energía calma, serena, parecida a la del sentimiento y no tan volátil como la de las emociones. Entonces puedo revisar mis creencias y a pesar de mis creencias, las que me potencian y las que me bajan, puedo crear los planes de acción necesarios. Si yo quiero crear un plan de acción
totalmente alterado en mi campo emocional, puedo tener el mejor plan de acción, puedo tener el mejor equipo para llevarlo adelante. Pero si estamos todos descontrolados en el campo emocional o tenemos creencias que nos limitan, la verdad es que eso no sirve. Y muchas veces perdemos mucho tiempo en los planes y perdemos mucho tiempo valioso porque no nos enfocamos en lo que tiene que ser y es en el orden. Primero, campo emocional, quieto, en la potencia de las emociones, ese campo emocional calmo. Después, las creencias que lo pueden modificar y limitar, que si yo estoy calmo las puedo ver, las puedo modificar y hasta las puedo llevar adelante. Yo digo, bueno, tengo una creencia que esto es difícil, pero con el campo emocional calmo puedo ir en contra de mi creencia. Totalmente alterado, hace falta que aparezca la creencia que dice que no puedo, que no se puede, para que inmediatamente los planes se modifiquen. Entonces, no importa tanto el plan, hasta no importa tanto la creencia, si el campo emocional se logra estar estabilizado. Y ahí va a ir en realidad lo que queremos, porque cuando transformás tu campo emocional, y te contás la historia, que quizás sea simplemente el pasado destino, el plan de acción empieza a funcionar y surge con más claridad. Porque cuando quiero encontrar ese plan de acción, pero estoy preocupado por el pasado, por lo que debiera haber sido, mi campo emocional alterado, o no aparece o no lo puedo llevar adelante, porque tiene mucho que ver con cómo logro sostener mi emoción, que es mi energía. Recordad que termina siendo mi energía vital la que genera las ideas, transforma los pensamientos y me da todo el marco para tomar las acciones. Entonces, el principio, el origen, tiene que ver con el sentimiento y el campo emocional calmo. Nos gusta más creer que tiene que ver con oportunidades, con habilidades, entrenadas o no. O con los planes, si son exactos, si no son correctos, si los equipos son los indicados o no. Todo eso no tiene ninguna importancia si el campo emocional no es primero, porque es la energía que mueve esos procesos. Y desde ahí empiezo a sintonizar con personas, lugares, eventos, situaciones. Y empiezo a sintonizar, como si fuera una radio. Quien quiera entender los secretos del universo, solo piensa en energía, frecuencia y vibración. Me convierto yo en la radio que sintoniza. Entonces, si quisiera entender los resultados que quiero que modifiquen en mi vida y se transformen en el gran proceso creador, primero, ¿dónde está mi atención? Porque de ella depende la calidad del sentimiento. En lo que quiero que entre en mi vida, en lo que quiero que se vaya de mi vida, en lo que quiero que entre, suceda, se manifieste, pase, entonces mi sentimiento va a ser de alta frecuencia. Da igual en este punto que sea solo paz o victoria. Pero si mi atención está en lo que no quiero que pase, no quiero que suceda, no quiero que se manifieste, o no me toque, o se aleje de mi vida y no me toque nunca más, pues mi sentimiento va a estar en baja frecuencia, en desarmonía, y da lo mismo que sea un poco de ansiedad, miedo, culpa o vergüenza. Importa, no es importante si es poca armonía o mucha desarmonía. Al final termina siendo baja frecuencia. Y si está la atención en lo que quiero que pase, exactamente igual. No importa si es solo paz. Es mucho mejor y permite que todo empiece a aclararse. Es por eso que donde está mi sentimiento permite el encaje de las frecuencias con qué personas, lugares, situaciones, eventos voy a sintonizar. ¿Para qué? Para que se me transforme. Y entonces, el campo emocional claro me puede hacer sortear cualquier problema técnico, como el de hoy, o más complicado. No importa, porque entonces los resultados van a depender de dónde está tu atención. Esos son tus resultados, por sentimiento, por encaje de frecuencias y resultado. Entonces la gran pregunta que viene en todos los momentos es, ¿cómo cambio la atención? Y aquí hay muchas cosas que todos conocemos y que son muy prácticas y de todos los días. Las primeras y las más simples, la música. Todos sabemos que el campo emocional puede ser cambiado instantáneamente por música, como también nos puede poner triste, alegre, ansioso, divertido o calmo. La música transfiere hasta el 80% de la intención creativa de su creador. Y entonces
Y acá no estamos hablando del ritmo, ni de la afinación, ni procesos mucho más complicados para entender, simplemente de la intención creativa del creador. Y todos entendemos el poder que tiene en el campo emocional de la música. No hay que hablar mucho, no hay que explicarlo, como tampoco tendríamos que explicar la potencia que tienen las mascotas, perros, gatos, caballos. Ese amor que transmiten, que impulsan, que generan, que nos mueve, que también nos campa el campo emocional. Uno puede estar preocupadísimo por grandes problemas, pero tu perro, tu gato o la mascota que tenga, en un instante te puede sacar a vos todas las pulgas. Y todos los problemas que tiene te los saca con su amor incondicional, con su efecto que no entiende de noticias o de situaciones problemáticas. Y ellos te cambian eso. Y todos lo entendemos. Ese efecto también lo tienen los niños pequeños. O la naturaleza. Todos entendemos que un buen paseo en el parque, en la playa, en el campo o en el bosque, tienen como esa magia de hacernos olvidar todo lo que está sucediendo. Es un campo electromagnético enorme, el de la Tierra, trabajando en nosotros. Los campos electromagnéticos se suman y se restan. La música hace ese efecto, las mascotas hacen ese efecto, los niños pequeños hacen ese efecto y también los hacen los amigos. En ese tiempo de pandemia donde no nos podíamos ver y sentir, había algo que nos estaba faltando y era simplemente el efecto de los amigos. Pero todo esto también puede hacer efectos contrarios. Claro, hay música que puede cambiar mi campo emocional, hay mascotas que por su campo emocional, enojadas, pueden cambiarlo, amigos, y esto sabemos que puede pasar, pero también depende de nosotros. Pero entonces todo esto se transforma en estímulos que dependen del momento, dependen del lugar o dependen de que estén, porque una música puede hacer grandes cosas con nuestro campo emocional que nos va a permitir generar los mejores planes de acción. Cotas, los amigos, pero cuando salgan, desaparezcan o no estén, nuestro campo emocional vuelve a cambiar. Es por eso que no se transforma en un método potente, estable, duradero para generar cambios. Es ahí cuando aparece un pequeño punto en el centro de la cabeza que modifica todo el proceso. Comprender que la fuente de ese cambio está en nosotros, y que está ubicado justo en el centro de nuestro cerebro. Realmente todo eso que estaba explicando Juanpa, de la naturaleza, los amigos, la música, los animales, tiene una potencia que nos ayuda a cambiar nuestra atención y por lo tanto cambiar nuestra frecuencia. Como bien lo decía, no es duradero. Y hay días en que estamos angustiados, preocupados, encabronados, donde por más que recorramos todos los parques, juguemos con todos los animales, escuchemos toda nuestra playlist, seguimos estando así. En ese momento lo que necesitamos es llevar nuestra atención hacia algo más potente, con mayor voltaje, con mayor fuerza. Y es justamente ahí donde este pequeño órgano en el centro del cerebro, la glándula pineal, juega un rol fundamental. Este equipo electrónico que les decía, como todo equipo electrónico, para funcionar tiene que estar conectado a una fuente de energía. Todos estamos conectados a una fuente de energía, a una fuente de energía superior, que es lo que nos hace mantenernos acá. Como la computadora o el teléfono donde estás viendo, lo tenés que conectar a una fuente de energía para que siga funcionando. Todos estamos conectados a fuente de energía, pero de alguna manera nos vamos olvidando, lo vamos dejando y le vamos poniendo como un filtro a toda esa energía, para que entre lo justo, para moverme acá, en algunos casos más, en algunos casos menos. Y la glándula pineal es como esa antena que me permite conectarme a esa fuente de energía y desde ahí comenzar a cambiar esa frecuencia con una energía muy potente. Esta glándula que está presente en todos los seres humanos, de por sí está presente en todos los vertebrados, es muy pequeña, cumple funciones biológicas muy importantes. De por sí, después de los riñones, es por donde mayor flujo sanguíneo en el cuerpo humano. Es el único órgano que no está como duplicado en nuestro cerebro y que cada vez se descubren
más propiedades de esta glándula y de las hormonas que secreta. De por sí hemos aprendido más de la glándula pineal en este siglo XXI que en todos los años que hay de la medicina occidental. A pesar de que grandes personajes como Galeno, uno de los padres de la medicina, como Descartes, que recién lo nombraba Juanpa, ¿no? Que además de ser matemático, de ser filósofo, era anatomista, por eso hablaba de la pineal, ¿no? Tenía esas características que muy pocos lo tenían, que él la llamaba el asiento del alma, y Galeno le daba ese nombre, cronarium, conífero, porque tiene una forma como el fruto de un pino. A pesar de que estos dos personajes hablaban de este órgano, no se le da mayor importancia. A principios del siglo pasado era considerado un órgano vestigial que había quedado como parte de la evolución, que no tenía ninguna función biológica. Fue recién a mediados del siglo pasado que se empezó a estudiar un poco más a fondo y fue recién por el año 65, imagínense, estamos hablando de menos de 70 años, que se la empezó a considerar que como estaba afectada por factores externos, dijeron, ok, no es un órgano vestigial, no quedó como el apéndice, como parte de la evolución, sino que realmente cumple una función específica en el cuerpo. Recién hace 60 años de esto. Y todavía se siguen descubriendo propiedades. Algo fundamental que se descubrió es las hormonas que secreta. La que más se ha estudiado y todavía le queda mucho por estudio es la melatonina. La melatonina regula los ciclos de sueño-vigilia, los ciclos de desarrollo sexual, los ciclos de 28 días, porque toda la pineal regula todo el sistema endocrino, y la melatonina principalmente regula los ciclos de sueño y tiene una función también de ser un potenciador del sistema inmunológico. Es un ansiolítico natural, es un antioxidante natural. La melatonina tiene la capacidad de detectar los radicales libres en nuestras células y eliminar los radicales libres es lo que produce la oxidación cuando hay exceso de los mismos. Hoy en día que el estrés, la mala alimentación, la contaminación electromagnética en la que vivimos con antenas celulares, microondas y demás, hace que el deterioro del sistema inmunológico y el envejecimiento se vaya dando de una manera más potente, la melatonina detecta y elimina los radicales libres. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué no se le estudiaba de una manera más fuerte antes? ¿Y por qué teniendo una glándula que secreta una hormona tan importante, igual nos enfermamos de la manera que nos enfermamos cada vez más, nos envejecemos en una espiral descendente que no tiene fin? Esto tiene una explicación muy, muy clara, y es que el punto máximo de secreción de melatonina, el ser humano lo alcanza entre los 6 y los 10 años de edad. Ahí alcanzamos el pico máximo de secreción y después de ahí comienza a caer significativamente. A medida que vamos creciendo, vamos produciendo cada vez menos melatonina. ¿Por qué sucede esto? De una manera muy simple, muy simple. ¿Qué les pasa al ser humano entre los 6 y los 10 años de edad? Empieza a sociabilizar, empieza a salir de su círculo más cercano y empieza a escolarizarse, empieza a ir al club, a un grupo de amigos, sale de un entorno natural. No es que todos los niños entre 6 y 10, hay niños que se les atrofia mucho antes y hay otros que le puede durar mucho más, pero eventualmente pasa. ¿Y qué es lo que sucede en esa edad? Principalmente salimos fuera de ese ámbito, entramos a grupos sociales y ¿qué hacemos todos cuando caemos en un nuevo grupo? Queremos pertenecer, queremos ser aceptados, queremos ser parte, entramos en un modelo estándar. Estamos en un modelo estándar. A veces criticamos mucho y decimos la educación formal es la que nos forma la cabeza, pero también es el entorno que nos acompaña, hasta nuestra propia familia muchas veces, hasta nuestros propios amigos, hasta nosotros mismos por lo que vemos, consumimos en las redes, en la televisión, y todos nos van de alguna manera moldeando y diciendo, yo quiero ser aceptado. Y no quiero decir, por ejemplo, que antes de que me digas algo, yo sé lo que me vas a decir. Porque tengo esa intuición muy fuerte. Pero lo dije 2 veces y me dijeron, uy, vos sos brujo, o vos sos bruja, o tenés algo que eso me asusta. Entonces me lo guardé, lo apagué. O podía hablar con los animales,
o conectarme con la naturaleza, y lo comenté en ciertos lugares, se rieron de mí, me llamaron loco, me quisieron medicar, y todo eso me lo fui guardando. Fui perdiendo esa conexión que tenía a esa fuente de energía superior, la fui como guardando, como poniendo ese filtro cada vez más fuerte para que entre ese poquito de energía que tiene que entrar. Y me voy moviendo más por lo que pienso que por lo que voy sintiendo. ¿Cuántas veces nos pasa que yo siento que tengo que hacer ese viaje, siento que tengo que estar con esa persona, hacer esa operación, pero hay algo en la cabeza que me dice, no, eso es peligroso, no, eso no es adecuado, no, eso no se hace, y me voy moviendo a medida que voy creciendo todavía más, más y más de esa manera. Y por eso mismo, ese centro energético se va cerrando y hace que esa parte biológica, que es el resultado en la materia de ese centro energético, se vaya atrofiando y vaya funcionando cada vez menos. Pero lo bueno de esto es que se puede activar perfectamente. Esto que recién la ciencia occidental lo está estudiando y tiene pocos años, menos de 100 años de investigación. Desde los años 50 recién se viene estudiando la pineal a fondo y del 65 más. Las culturas ancestrales ya lo sabían, ya lo tenían claro y siempre han dejado grabados, figuras, pinturas a través de todas las culturas, de todos los tiempos, donde mostraban el peinado de Buda, por ejemplo, en forma de piña. Los sumerios, los babilónicos también lo dejaban. Los egipcios, a través de todas sus historias, de todos sus dibujos, del Udaid, el ojo de Horus, que lo conocemos, de toda esa historia, toda esa leyenda que nos cuenta de alguna manera cómo esa información siempre estuvo ahí. El Vaticano mismo lo podemos ver, donde el monumento más grande de una piña se encuentra en el Vaticano, donde está rodeado de simbología todo eso, en la Plaza de la Piña. Esto nos habla de que hay una información mucho más interesante. Ya estamos en más de una hora, todavía falta lo mejor, aguántenos un poquitito que ya viene lo mejor. Lo que nos está hablando acá es que hay culturas ancestrales en todo el planeta, que le daban una gran importancia a ese punto en el centro del cerebro, porque sabían que era lo que nos permitía conectarnos a esa fuente de energía superior y desde ahí no esconder, no tapar, no esquivar la bronca, el miedo, la angustia, el dolor que estoy sintiendo, sino que transformarlo a través de que entre más energía en mí y que todo eso se vaya disolviendo, se vaya transmutando, cambiándolo en algo superior. Y eso es justamente cuando yo me conecto a ese potencial, dejo que ese potencial ingrese en mí, empiezo a cambiar yo. Y cuando mi energía cambia, mi entorno empieza a cambiar, porque tengo esa capacidad para irradiar ese potencial. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio simple, práctico, para que puedan probar esto, algo que lo pueden aplicar en todo momento, que les va a permitir en esos momentos de angustia, de bronca, de miedo, que están presentes en todos, cómo lo podemos transformar, cómo podemos, cambiando nuestra atención, cambiar esa energía. Esto es algo simple, práctico, ni música necesitamos para esto. Simplemente les vamos a pedir, salvo que alguien esté escuchando manejando, sino que se siente cómodamente con su columna recta, cierre los ojos para una mejor experiencia, inspire profundamente y al expirar sienta como todos los músculos del cuerpo ceden de una vez a toda la gravedad de la Tierra. Cómo se relaja completamente todo el cuerpo físico. Y llevan su atención al centro del cerebro, donde ven, sienten, perciben una pequeña lucecita justo en el centro que comienza a encenderse cada vez más, iluminando todo el cerebro.
una luz tan potente que atraviesa las paredes del cerebro. Y por aquellos rayos que salen por arriba de nuestra cabeza, vemos como hay unos filamentos electrónicos, unos rayos verticales que se enlazan con esa luz que sale del centro de nuestra cabeza. Y esos rayos nos conectan, nos vinculan a una fuente de energía superior. Sentimos esa conexión. Toda nuestra atención va a la fuente y permanece ahí. Conectamos. Y sentimos la respiración normal, cotidiana. Al inspirar, absorbemos la fuerza, la potencia, el amor divino que proviene de esa fuente, que se ancla en el centro del pecho, en el centro cardíaco, que me llena, que me inunda, y al expirar se va expandiendo alrededor mío, alrededor de mi hogar, alrededor de mis seres queridos, de la ciudad que habito, del país, del continente. Inspiramos absorbiendo ese amor divino, expiramos expandiéndolo cada vez más lejos, abarcando el planeta entero. Inspiramos absorbiendo, expiramos expandiendo. Nos quedamos unos segundos sintiendo esa frecuencia, ese ritmo, y abrimos los ojos. Esos problemas que anotaste hace un rato, esas dificultades, esas cosas por las cuales no sucedían las cosas, ¿cómo las ves ahora? Después de un ejercicio que no duró ni 3, 4 minutos. Algo cambió. Esa potencia calmó el campo emocional. Por lo tanto, modifica los resultados. Nos parece algo simple, pero es muy poderoso. Ahora, después de haber calmado, tenés la fuerza, la potencia, la calma necesaria para 3 acciones que podés implementar ya para modificar tu resultado. 3 acciones que ya que estás las podés escribir. En esto de bajar la idea, bajarla, concretizarla, el escribir tiene una fuerza que tiene que ver con eso. Desde la calma, desde la alineación que te permite este ejercicio simple, pero poderoso, que no es la activación de la glándula pineal, es un ejercicio de elevación de frecuencia. Es nada comparado con el proceso de la activación, pero es increíblemente poderoso. Te permite tener la calma para generar 3 acciones urgentes para mañana, para la semana que viene, que modifiquen tu resultado. Porque cuando calma el campo emocional, las creencias quedan al descubierto y se pueden hacer esos planes de acciones. En, en el amor, en las relaciones, en tus finanzas, en tu salud o en tu proceso de realización. 3 acciones que vas a poder encontrar de forma clara, dado que al calmarse todo el mar embravecido, que suele ser nuestro centro de las emociones, aparecen las ideas claras, la fuerza del ser que realmente son se manifiesta. Por haber participado y haber estado hasta este momento con todos los problemas técnicos, o quizá no pudiste entrar, te lo mandamos, lo estás viendo grabado, es lo mismo. Es lo mismo porque situaciones que suceden, esto nos va a permitir acercarnos a él.
Este pirámide, este triángulo de la manifestación tiene este proceso de ir desde lo más a lo micro. Nos va a permitir desarrollar la fuerza creadora. Seguirnos en este juego. De lo más importante a lo menos importante. Aunque también vuelvas a creer que es un poco anticultural. La base. La base de esta pirámide que construye la potencia creadora del ser está en la conexión. Conectarte a esa fuente, esa energía, permitimos que se vuelva limpia, que se alinee. Ahí está, en la base. La base de toda la pirámide que construye tu proceso creativo es la energía, es la conexión a la fuente, a la divinidad, de cómo cada uno la entienda, como cada uno la llame. Porque ese es el origen, es la base, es el principio. Sin eso, nada sucede. Más allá de cualquier concepto, estamos hablando de la conexión con la fuerza original, creadora, como cada uno la entienda. Una vez que logra uno alinear eso, pues lo primero que sucede es que la salud, el vehículo, empieza a estar en armonía. Todos los procesos desarmónicos del cuerpo tienen que ver con la desarmonía del campo emocional. Y esa tiene que ver principalmente con no estar conectado a ese origen. Entonces yo logro reconectar, reorientar mi energía, que es vincularme directamente a la divinidad, al origen, a la fuerza creadora. El primer efecto que voy a tener es que mi salud, a través de mi campo emocional, empieza a ordenarse. Y cuando ésta se ordena, pues entonces, como consecuencia, mi campo emocional está calmo. Como este proceso empieza a darse, empiezo a tener relaciones más conscientes que me permiten entender quiénes sí, quiénes no, quiénes son mi equipo, quiénes son sintonías que no necesito, que en el vorágine del campo emocional descontrolado me las pierdo y termino sintonizando con quien a veces no debo sintonizar. Y esto me va a generar un concepto fundamental. Voy a aprender a gestionar el tiempo. ¿Por qué? Porque no pierdo en tiempo sintonizando con personas, lugares, eventos y situaciones que no son los míos. Y que me las lleva el campo emocional descontrolado. El vivir todo el día en el ajetre de ir de acá para allá, de conseguir esto a lo otro, me termino principalmente gastando el recurso más valioso del universo, el tiempo, y que no se puede recuperar. Cuando aprendo a gestionar el tiempo a través de relaciones conscientes, producto del campo emocional calmo, que mejora la salud y que tiene que ver con la conexión, pues empiezo a realizarme. Porque con ese tiempo y esa efectividad mis planes de acción empiezan a estar dirigidos y empiezo a encontrar el proceso que me lleva hacia adelante. Y entonces, en la punta de la pirámide, lo menos importante, que solamente es una consecuencia de toda la base, son tus finanzas y es el dinero. Cuando lo ponemos en la base de la pirámide, pues te puedo asegurar que en la punta está la salud. Y lo último es la conexión, la vinculación a la energía vital, a la divinidad, a Dios, como cada uno lo llame. Cuando uno reordena esta pirámide y pone a la vinculación con la divinidad en la base, ordenadora de todo el proceso, la punta, el dinero, las finanzas, se vuelve solamente una consecuencia inevitable de ese proceso. Reordenarnos va a hacer que empecemos a crear ese mundo que realmente queremos. La conexión genera salud, campo emocional, relaciones conscientes, gestión del tiempo, realización y claramente, por supuesto, sin ningún tipo de problemas, todos los canales de manifestación se abren para vos. Cuando lográs reordenar la pirámide de tu vida. Porque en la activación de la glándula pineal, que no es lo que hicimos recién, no es un evento, pero es el verdadero clic. Si simplemente este ejercicio que hicimos recién, que vos lo podés hacer cada vez que entras a una reunión, cada vez que vas a ver una venta, cada vez que volvés de un día agitado para poder entrar a tu casa y tener relaciones conscientes, cada vez que haces un viaje, un negocio, un plan,
simplemente te equilibrás. Ya eso es un gran cambio. Ya ahí es realmente empezar a modificar y hacer magia de la buena, modificando resultados en tu vida. Pero recuperar todas las memorias del ser que realmente somos para poder alcanzar un proceso de plenitud, eso es la activación de la glándula pineal. Ese proceso lleva más tiempo. Pero tenemos una muy buena posibilidad para esos que se quedaron hasta aquí, que estuvieron acá, que sortearon los problemas técnicos y que además en este juego van a tener dos regalos más. Una gran oportunidad para la activación que vamos a hacer juntos con Fede en Miami y que vamos a hacer, no es algo que hagamos habitual, los dos juntos un proceso de activación, pero lo vamos a hacer este fin de semana. Exactamente. Este fin de semana lo vamos a estar haciendo en Miami por primera vez. Así es un evento, marcar un registro importantísimo. Cuando por primera vez en Estados Unidos de América estamos realizando este taller de activación, donde ya estamos notando el cambio en toda esta zona. Acabamos de pasar 2 días increíbles con gente de toda América y del mundo, había hasta gente de África, Sí, claro. que trabajan por un mundo mejor. ¿Y qué mejor que después de toda esa potencia todavía lograr marcar un registro donde haya seres que recuperen esa conexión y esa conexión? Entonces, hay un evento muy especial y hay una oferta muy especial. Hay una oferta muy especial para las personas que están aquí, para que los vean grabados. Muchos no pudieron entrar por alguna complicación en el momento. También la vamos a sostener para todos ellos. Van a poder llegar a esto. Pero no se vayan porque todavía hay un ejercicio que les va a permitir levantarse todos los días para crear un día en perfección. Estén ahí. Cuando aparecen estas cosas, aparecen primero creencias limitantes, Creencias limitantes, negativas, totalmente. que me empiezan a decir cosas como, eh, Activar la glándula pineal es peligroso. No todo el mundo puede activar la glándula yo pineal. seguro no voy a poder. Yo no voy a poder. Yo a mi edad ya esas O cosas no sea, no, pasan, no. ¿no? Si Eh, yo me activo y todo mi entorno sigue mal, es como que no cambia nada. todos me van a decir que estoy loco porque voy a ir a activar la glándula pineal. Exactamente. Cuando la activación No tengo la capacidad. es de manera interna, no tiene ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo. Por lo tanto, no pasa nada. No es que ves el astral, no es que vienen, vas a activar poderes que te van a hacer daño, para nada. Vas a tener bienestar, vas a tener armonía, y lo peor que puede pasar es que lo único que sientas es que duermas mejor. Nada más. Después, no importa la edad ni los conocimientos que tengas. Hay algo ahí fundamental, ¿no? Que se va dando en ese proceso. Y muchas veces entre esas creencias que se complican ahí es, seguro que todo eso es pseudociencia. Pero totalmente, totalmente. Hoy en día la unión de ciencia y espíritu es cada vez más claro. Cada vez hay, como les decía, en este año hemos aprendido más de la glándula pineal. Cuando vemos que culturas ancestrales hablaban de eso, recién nosotros estamos aceptando eso. Hoy en día ya se habla de respiración consciente, se habla mucho del mindfulness, ¿no? Que Sí, está claro. buenísimo, pero la ciencia lo acepta hoy. Mindfulness utiliza meditación vipassana, por ejemplo, que tiene Claro. más de 3.000 años de antigüedad, ¿no? Tiene más de 2.500 años de antigüedad. Si nos quedamos únicamente en eso de criticar y no llevar y probarlo en nosotros, y probablemente nos podamos perder grandes oportunidades. No, no es pseudociencia. Probalo en vos. No tiene Te riesgos. podríamos contar que está muy probado por personas en muchos países, pero cada uno tiene que probarlo. Lo que podemos decir en este punto no tiene demasiada importancia. Yo no creo en la energía. Yo no creo en la energía, pero usás Wi-Fi. ¿Movés las cosas con controles remotos y no crees en la energía? Hoy creer en la energía casi sería un concepto casi ridículo. Vivimos rodeados de energía y usamos esa potencia y esa energía. Estamos hablando de campos electromagnéticos, modificarlos, comprender que somos seres energía que generamos reacciones bioquímicas, no al revés. Hoy eso no es un proceso. Cuando decimos que la glándula pineal genera y está basada en todos los procesos de creatividad. De hecho, gran parte del proceso de la activación es recuperar la potencia creativa del ser. Es muy normal creer y pensar que la creatividad es un talento.
Claro, algo que algunos son el color de ojo. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. Yo nací con creatividad, yo nací sin creatividad. Yo nací con esta capacidad, yo no tengo esta capacidad. Todos tenemos esa capacidad y se puede despertar. Se puede despertar. De hecho, en Conexión Piñal hacemos esto hace más de 15 años y los procesos creativos son increíbles. Se despiertan en todos. exactamente. Yo no soy creativo, nunca lo he sido. La creatividad no estamos hablando de que vas a pintar, dibujar o construir algo, que capaz sí, la Capaz sí. creatividad la aplicamos en todos los momentos de nuestro día, desde qué vamos a cocinar hasta cómo resuelvo un problema, hasta cómo le respondo a alguien frente a una situación. Yo intenté cosas como estas antes y no me funcionaron. Eh, ¿Cuánto tiempo lo intentaste? ¿Cuánto lo mantuviste? ¿Realmente con qué sentimiento lo tuviste? Eh, Cada ser es diferente, cada camino es diferente, pero no porque probaste ciertas cosas y no te funcionaron vas a dejar de probarlas. Sobre todo si no te sentís pleno, sobre todo si sentís que hay algo que todavía te sigue molestando, angustiando y que te falta darle una vuelta para disfrutar mucho más de la vida. Por eso es el mismo que antes, los tiempos y las frecuencias planetarias no son las mismas. Hoy está todo esto mucho más a mano. Identificando y rompiendo nuestros propios límites es como podemos llegar a los lugares a donde nunca antes llegamos. Te estamos dando una posibilidad única presencial en Miami, Florida. Un seminario donde los damos los dos juntos que te puedo asegurar te va a volar la cabeza y va a ser un gran proceso. Y con un precio increíble, no existe en el mundo. Y lo hacemos esta vez, vinimos a una cumbre de la Comisión Mundial de la Paz y aprovechamos el momento que es nuestra principal tarea en ayudarte a recordar la potencia de tu propia fuerza creadora. Pero justo este fin de semana estoy tan ocupado, justo este fin de semana se me complica. ¿Qué mejor tiempo invertido que trabajar en vos? ¿Qué mejor tiempo invertido que dedicártelo a vos? Si con eso vas a poder disfrutar más de la familia, más de los viajes, más de la vida en sí. Entonces, el tiempo suele ser una gran excusa, suele ser algo que nos, y preferimos estar quejando y criticando en vez de tomarnos el tiempo y trabajar en nosotros para tener una vida mejor y por lo tanto crear un mundo mejor. Te invitamos a pasar 2 días, 2 mañanas, sábado y domingo, 12 y no, 13, no, 13 y 14, se me confundía, 13 y 14 de diciembre, de 9 a 1 de la mañana, aquí de 9 a 1 de la tarde, claro, a la De mañana, 9 de la mañana a 1 de la de tarde. 9 de la mañana a 1 de la tarde, acá en el Teatro Catarsis, en Coral Gables, en Miami, te invitamos a vivirlo. Y te invitamos a vivirlo a un precio especial para todos los que estuvieron acá en esta charla, que se sumaron a este tiempo y si la estás viendo grabado también te lo vamos a respetar, te lo vamos a permitir en la misma cantidad de horas y de tiempo. Lo que normalmente en todos lados estamos cobrando $130, 140 euros, hoy lo teníamos acá en $80, pero si estuviste acá solo por unas horas en $60. Un récord. Gran oportunidad, gran oportunidad. Probalo, lleva tu vida. Buscalo acá, no busques acá. Si te resuena acá, capaz de mira, no entendí mucho, no creo que sea tan así, pero hay algo adentro que te dice, sí, sí, ¿sabes qué? Hay algo, dale. Es una pequeña inversión Es para una un gran cambio. oportunidad única que se da porque vinimos a la cumbre, lo hacemos los dos juntos, vamos a tener la posibilidad de hacerlo a menos de la mitad de precio, $60. Un chiste, no te la pierdas. Pero para que esto no es todo, porque también hay un ejercicio que nos va a permitir acercarnos a crear el día en perfección. En este juego vamos a hacer lo mismo. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo me preparo para todos los días? Porque esto que hicimos recién, que puedo encontrar eso, pues vamos a crear, a despertar la conciencia creadora todas las mañanas. Un ejercicio muy simple, que no necesita preparación, no necesitas saber de meditación, no necesitas saber de nada. Simplemente cuando te despertás, cuando te levantás, antes quizá de poner un pie en la cama, te vas a tomar unos minutos. Una vez que te despertaste, es fundamental que te despiertes, vas a llevar la atención al proceso natural de la respiración. Respirar lo haces todo el tiempo. La gran diferencia
va a estar en que vas a hacer unas respiraciones conscientes. Siento cuando inspiro, siento cuando exhalo. Cuando inhalo y exhalo. Salgo de la respiración superficial, esa cortita que tengo todo el día, y me voy a una respiración dominada. Hacelo ahora, pruébalo ahora. Cerrando un poco los ojos para que, no para concentrarte, sino simplemente para que no te distraigan, sentí la inhalación y sentí la exhalación. Y lleva una respiración profunda. Una, inhalo, exhalo. Dos, inhalo, exhalo. Tres, la respiración más profunda que puedas. Inhalar hasta sentir que no puedo más. Exhalar hasta quedar completamente vacío. Y en ese momento llevas toda tu atención, sacándola de todos los urgentes de la vida, al centro de la cabeza, que inmediatamente se enciende. Lo puedes ver o no ver, sentir o percibir, pero simplemente das la orden de que un punto en el centro de tu cabeza se encienda, iluminando ambos hemisferios del cerebro, pero por este punto incandescente en el centro de la cabeza, esta perla incandescente en el centro de la cabeza, emite como numerosos rayos, pero por aquellos que salen por arriba de la cabeza, vas en búsqueda de la fuente única de nuestro origen, como cada uno lo entienda, como cada uno lo conozca. Y entonces toda la atención va hacia ese origen y a esa fuente, sintiendo la columna invisible, filamentos de altísima frecuencia que me vinculan a ese origen. Toda la atención va a esa fuente, a ese origen, a ese poder original creador, al origen de todos los orígenes. Y cuando está la atención en esa fuente, me abro para recibir y aceptar la fuerza, la potencia, la energía, el amor divino que emana constantemente de esa fuente, que absorbo a través del mecanismo natural de la respiración. Al inhalar, absorbo la potencia del origen que se ancla en el pecho, donde enciende un sol que expande al ritmo de la respiración. Al inhalar, absorbo esta potencia del origen que se ancla en el centro del pecho, donde enciende un sol que expande, primero adentro de mi cuerpo hasta llenarlo completamente de esta potencia del origen y después fuera de él, sin límites, sin distinción, sin discriminación, en oleadas rosa y oro. Al inhalar absorbo, al exhalar expando, primero adentro y después fuera. Estoy sintonizándome con la potencia de esa fuente. Al inhalar recibo, ancla en el centro del pecho y expande, primero adentro y después fuera, sin límite, sin distinción, sin discriminación. Y en ese lugar, sosteniendo y manteniendo esa sensación, voy a sentir en mi cuerpo que es el fin del día y que estoy de vuelta en mi cama para descansar, pero siento un sentimiento de victoria en el centro del pecho. Todo lo que hice en este día fue victoria, fue prosperado. Todo lo que hice en este día fue superado, venció barreras. Y siento la victoria en mi cuerpo,
de un día de éxito. Tan convencido estoy del día victorioso que puedo agradecer al origen por ese día increíble que voy a vivir hoy. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alinearse, conectarse. Y a la mañana, antes de poner un pie en el piso y empezar tu día con todos los temas del día, sientas que te estás acostando de noche, victorioso. Que todo lo que enfrentaste lo venciste. Que todas las dificultades se convirtieron en apenas en resistencias. Que venciste y superaste. Porque al final del día, todo lo que hiciste prosperó. Un ejercicio simple, pero poderoso. Si vos, al empezar el día, te parás en el final del día, lograste grandes, grandes cambios. Recordá, tenés una oportunidad única este fin de semana, 13 y 14. 13 y 14 en Miami, en Coral Gables, ahí en la sala Catarsis. Vamos a estar desde las 9 de la mañana con la activación de la glándula pineal. Te va a traer muchos beneficios y claramente no va a ser lo mismo. A un precio de locos y una oportunidad única. Y es mucho más profundo, potente y te va a sorprender lo que vas a encontrar. Mucho más de lo que ves acá y mucho más de lo que pensás que lo tendrías que hacer. Entonces, nuevamente, escúchate acá, más que acá, y nos vemos este fin. Lo tomaste el link del chat, que estamos poniendo el link de los $60 para aprovechar esta oferta. Estate atento al mail. Si te anotaste acá, si lo estás viendo porque te anotaste por mail, te va a llegar por mail. Te vemos este fin de semana. No, esta oportunidad la tenés que tomar. Esta oportunidad es para vos. No sé si alguna vez se repetirá. Esta vez se repite. La tenés que hacer. Aprovechar. Hasta el próximo encuentro.